Hola chicos, muy buenos días. Vamos a realizar un pequeño resumen de todos los temas que hemos visto en esta semana. Hay que prepararnos para la evaluación, pero los temas son muy sencillos. Yo sé que a ustedes les va a ir muy bien en esa evaluación. Listo, iniciamos entonces. El primer tema que nosotros vimos fue la materia. La materia es todo aquello que nos rodea, es todo aquello que nosotros podemos tocar, es todo aquello que nosotros podemos percibir con los sentidos. ¿Listo? La materia se encuentra en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. El líquido, ¿qué característica presenta? Que siempre va a adquirir la forma del recipiente que lo contiene. El líquido, un ejemplo de líquido es, el más común es el agua, pero también puede ser el jugo, la gaseosa, entre otros. Ese es el líquido. El sólido, duro, dureza. El sólido siempre va a tener la misma forma, a menos que un ente externo lo cambie. Un ejemplo de sólido: el ladrillo, la mesa y muchos objetos más. El otro estado es el gaseoso. El gaseoso es aquel que siempre está en movimiento. Y un ejemplo de gaseoso son las nubes. Las nubes es un ejemplo muy claro de gaseoso, o el gas que se utiliza, digamos, para prender las estufas. Ese es gaseoso. ¿Listo? Pero también podemos hablar sobre los cambios de estado de la materia. Cuando pasan, digamos, de líquido a sólido. Ustedes podrían colocar un recipiente con agua, un vaso con agua, dentro del congelador. Al día siguiente el agua va a estar congelada. O sea, que pasa de un estado líquido a un estado sólido. ¿Verdad? Cuando ustedes sacan el vaso con agua y lo dejan por largo tiempo, el hielo que se formó se empieza a derretir. ¿Verdad? Como lo que está pasando en los polos. El hielo se está derritiendo gracias a la temperatura. Cuando pasa de sólido a líquido, cuando ese hielo empieza a derretirse, cambia de estado. Pasa de un estado sólido a un estado líquido. ¿Verdad? Cuando uno coge un recipiente de agua y lo calienta y empieza a hervir, ese líquido pasa a gaseoso, pasa a otro estado, pasa de un líquido a gaseoso. Un ejemplo muy claro es cuando las nubes se forman gracias a que el agua de los ríos o de los mares hierve, empieza a evaporarse y se convierten en nubes. Ese cambio de estado se llama evaporación, ¿verdad? Pero cuando cae, o sea, pasa de gaseoso a líquido, se precipita. Cuando llueve, por ejemplo, pasa de un estado gaseoso a un estado líquido. ¿Listo? Los cambios de estados. De líquido a sólido. Cuando ustedes cogen agua y la meten al congelador y esa agua se congela. De sólido a líquido. Lo que está pasando con los polos, que se están derritiendo. O cuando ese hielo que ustedes meten en la nevera empieza a derretirse, a convertirse en agua, pasa de sólido a líquido. El gaseoso es, por ejemplo, cuando las nubes empiezan a formarse, gracias a que el agua, por ejemplo, de los ríos, empieza a evaporarse, sube en forma de gas y se queda ahí arriba. Pasa de líquido a gaseoso. Y lo contrario es cuando esa nube ya formada en forma de gas cae o se precipita en forma de líquido. Pasa de gaseoso a líquido. ¿Listo? Esos son la materia, sus estados y sus cambios de estados. Ahora bien, podemos pasar al siguiente tema, que es la energía. La energía está presente en todas las cosas que nosotros hacemos. Donde hay acción, hay energía. Pero esa energía puede venir de varias fuentes, que son la fuente renovable y la fuente no renovable. La fuente renovable es aquella que nosotros, si la cuidamos bien, nunca se va a acabar.
Por ejemplo, la energía que produce el agua. Esa energía nunca se va a acabar. La hidroeléctrica, por ejemplo. La no renovable es aquella que tarde o temprano se va a agotar. Por ejemplo, el petróleo, que viene de fósiles. Ese petróleo, en cualquier momento, de pronto no ahora, de pronto más adelante, años, muchos años más adelante, se va a agotar, ¿verdad? Pero hay unos tipos de energía, que son la energía lumínica, aquella que produce luz, como la del bombillo, ¿verdad? La energía calórica, como su nombre lo indica, produce calor. Una plancha, un secador, energía calórica. ¿Qué otra energía? La energía sonora, la que produce, como su nombre lo indica, el sonido. Cuando uno golpea un objeto, ese objeto vibra y produce el sonido, ¿verdad? Un parlante, un televisor produce sonido. Y por último, la energía, a ver, ¿cuál otra energía me hace falta? La energía solar, que es la lumínica, la sonora. Bueno, esas energías, tipos de energía, conforman o nos ayudan a mejorar nuestra vida. Hablemos ahora de otro tema que vimos hace poquito, que es la fuerza. La fuerza es la capacidad que tiene un cuerpo o un objeto para realizar un trabajo o movimiento. Los objetos, ustedes se dan cuenta, ellos nunca se podrán mover por sí solos. Siempre debe tener una fuerza o algo que los motive a moverse. Por ejemplo, los objetos se mueven gracias a una fuerza externa de su entorno, producida por su entorno. Hay objetos que se mueven rápidamente, como los aviones, y otros que se mueven muy despacio, como los globos dirigibles, los globos dirigibles. Cuando uno maneja o pedalea una bicicleta, uno le produce la fuerza a esa máquina para que se desplace, y gracias a la rueda que ella posee, el desplazamiento será mucho más fácil. Digamos, cuando hay otros objetos que utilizan motor, y ese motor les ayuda a desplazarse, a moverse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque ningún objeto por él mismo se va a desplazar de un lugar a otro, ¿verdad que no? Al menos de que venga una fuerza externa, como ya le había dicho, y le produzca ese movimiento. Entonces, la fuerza es la capacidad que tienen los objetos para realizar un trabajo o un movimiento. Por último, los objetos, si nosotros miramos a nuestro alrededor, los objetos están hechos de muchas cosas. Todos están hechos de materia, pero el material que están hechos es distinto. Por ejemplo, esta copa está hecha de vidrio, ¿verdad? Como puede estar hecho una ventana de vidrio, un plato de vidrio, los lentes de vidrio y muchas cosas más. La madera, que es un material muy importante para nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque de ella podemos hacer puertas, podemos hacer mesas, sillas, entre otras cosas, y muchas cosas. Y la madera, como ustedes ya saben, salen de los árboles. Por eso no hay que utilizarla tanto. ¿Por qué? Porque es un recurso no renovable. Es un recurso no renovable que, si no lo cuidamos, puede desaparecer. Otro material importante para nuestra vida, para el desarrollo de nuestra vida cotidiana, es el metal. El metal es un material muy duro. Es muy duro y se utiliza en muchas cosas. Por ejemplo, los tornillos, esos que unen, digamos, objetos entre sí, los tornillos, son hechos de metal. Pueden estar hechos de hierro, de plata, de cobre, de acero, entre muchas cosas más. El oro, que es el material o el metal
más valorizado en este momento. Se podría decir. Con el oro hacemos prendas, aretes, pulseras, cadenas, entre muchas cosas. Es más, si ustedes cogen un celular o un computador, los circuitos que ellos tienen son hechos de oro, porque es el metal que mejor permite el desplazamiento de la energía eléctrica o de la energía, ¿verdad? Hay otro material que es el plástico. Este material plástico sí se utiliza para muchas cosas. La mayoría de los juguetes están hechos de plástico. Hay vasos de plástico, platos de plástico, infinidades de cosas que hay en su casa, o en la mía, o en cualquier lugar. En el colegio hay muchos objetos hechos de plástico. Otro material muy importante es el papel. El papel es aquel que nosotros utilizamos para escribir, ¿verdad? O donde escribimos más bien. Donde nosotros escribimos, donde plasmamos la tarea, las actividades que hacemos del colegio. Anteriormente, cuando uno enviaba una carta, uno la escribía en un papel. El papel ese que yo utilicé en este momento para hacer el origami de este avión, papiroflexia, con papel. El papel, la imprenta, es un material sorprendente que ha cambiado el mundo, lo ha revolucionado. Por ejemplo, el periódico. El periódico está hecho de papel y el periódico tiene una función muy importante que es informarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos nosotros sin la materia en realidad? Pero miren, más sin embargo, nosotros todas estas cosas sobre materia, energía, fuerza y de qué están hechos los objetos, no sería nada si no tuviéramos con qué percibirlos. Y nosotros los percibimos es con los 5 sentidos. Los ojos, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. La vista se utiliza, claro, para ver cómo son las cosas, qué forma tiene. Es muy importante. El oído, escuchamos. El canto de las aves. La canción favorita. Se utiliza el sentido del oído. El olfato. Este aroma cuando la mami está cocinando y huele rico. O aquel perfume que utilizo cuando voy al colegio. Esa fragancia rica. El tacto. El tacto se utiliza para percibir si un objeto es suave o es áspero, ¿verdad? ¿Quién no tiene un peluchito en la casa? Es más, la almohada. Ustedes cogen la almohada y se acuestan en ella y se siente tan rico. Ustedes lo captan por medio del tacto. Y como ya les había dicho, para que nunca se les vaya a olvidar, la piel es el órgano más grande que tiene el ser humano. La piel. ¿Listo? Voy por el tacto. El gusto. Ese helado de chocolate que a mí me encanta tanto. Ese helado de chocolate es muy rico. ¿Verdad que sí? El dulcecito. El caramelo. ¿Verdad? Es muy rico. Las onces que yo me como en el colegio que me prepara mi mamá. Claro, yo la capto, si es rico o no, por medio del tacto. Perdón, del gusto que lo tengo en la lengua, ¿verdad? Las papilas gustativas. Si es ácido, si es salado, si es amargo, si es dulce o es simple, por medio del gusto. Muy bien. Entonces, hicimos un excelente repaso. Espero que le vaya súper en la evaluación. Y yo sé que sí, porque ustedes son unos chicos muy pilosos. ¿Listo? Entonces nos vemos en la próxima tutoría. Bye. Gracias.